¿Te has enojado o incluso peleado con algunos familiares y amigos defendiendo a un partido o a un personaje político? No te preocupes, en América Latina llevamos alrededor de 200 años en lo mismo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuches. Así es, amigos. En la oportunidad de hoy vamos a hacer una breve reflexión, es costumbre, en este caso sobre el tema de la política o el tema político en América Latina. Siempre nos han mantenido en permanente confrontación y rivalidad bajo ideales o doctrinas opuestas. Normalmente han sido dos, básicamente han sido dos. En los últimos años, digamos que ha habido unos matices, pero históricamente en los países latinoamericanos hay una confrontación entre dos bandos o dos partidos. Puede llamarse liberalismo y conservatismo, izquierda o derecha, demócratas o republicanos, preistas o panistas, bueno, etcétera. Bien decía alguien que la historia de la política se puede resumir en algunos líderes con visiones contrarias que mantienen enfrentados al pueblo. Pero lo interesante es que la historia ha demostrado que aunque aparentemente públicamente son rivales, por debajo de cuerda, por debajo de la mesa, dicen en otros países, acuerdan repartirse el poder, repartirse la burocracia, repartirse el presupuesto, así con ello lleve la confrontación o incluso el exterminio de los pueblos. En otras palabras, dos bandos armando la pelea, pero no involucrándose en ella. Les gusta la guerra, les gusta la confrontación, pero ponen a la gente del común a pelearse entre ellos. Normalmente, popularmente, la gente acude a dar el voto a estos personajes porque los consideran afines a sus ideas políticas, pero no se detienen de pronto a consultar quién ha sido ese personaje, qué hoja de vida tiene. Por ejemplo, si ha estado involucrado en delitos con respecto a la función pública. Por ello es que las personas terminan eligiendo a personajes siniestros, porque se cree, se tiene la idea de que es suficiente con que se pertenezca al partido político y con eso ya hay cierto respaldo para tener una confianza en que lo va a representar ante el Estado. Se ha debatido, se ha escrito, se ha publicado muchísimo material, muchísimo análisis acerca de por qué pasa esto, porque si está claro que normalmente no, la clase política no ha representado a la gente y la historia de Latinoamérica muestra que la politiquería pues la ha llevado de cierta manera al subdesarrollo. Han sido muchos los análisis de por qué ocurre esto, pero me parece que se ha profundizado en algunas cosas que no han cambiado nada, porque sigue el problema sigue. Las personas eligen y reeligen por generaciones a básicamente los mismos clanes, los mismos partidos políticos y los siguen manteniendo en el poder, aunque ya se ha comprobado y hayan visto que no hacen más que ir en contra de los intereses de ellos mismos, de la gente misma. Te preguntarás entonces, bueno, y desde ese canal, ¿qué propuesta van a plantear o qué es, en torno a qué va este tema? Yo creo que no hemos caído en la cuenta de que más allá de las ideologías, lo verdaderamente importante y lo que verdaderamente necesitamos acá en nuestros países y en cualquier país del mundo es elegir servidores públicos. ¿Qué es un servidor público? Podríamos decir que es una persona que trabaja para el Estado desempeñando algún tipo de función
y que tiene claro que su labor se debe a la sociedad, al beneficio de la sociedad. Es una persona que tiene claro que lo que está haciendo debe beneficiar al público y no beneficiar a privados o incluso a sí mismo. Eso podría ser la definición de lo que es un servidor público. Una persona que más allá de la ideología política tiene claro que lo que él está haciendo es hacer un bien a la sociedad en general. Está poniendo su conocimiento, su trabajo, su tiempo a servicio del bien común y rechazando los intereses privados que pueden llegar a, digamos que, entorpecer la función pública. Tenemos un caso bien significativo acá hace algunos años que involucró a varios países de América Latina. Se trataba de una empresa obviamente grande, robusta, que se dedicaba a crear infraestructura. Se ganaba las licitaciones para hacer vías, túneles, puertos, etcétera. Todo lo que fueran obras civiles contratadas por el Estado. Y aquí venía el problema, los empleados públicos que negociaban con esa empresa a cambio de unas dádivas, de unos dineros, de unos beneficios para ellos como personas, pues amañaban los contratos, eran muy condescendientes con esta empresa y el resultado, todos lo vimos acá que pasó, un escándalo de corrupción a nivel regional, donde las supuestas obras que ellos hacían o quedaban inconclusas o quedaban mal hechas o duraban un poco de tiempo y ya se caían o se deterioraban. Y como resultado de todas estas obras y de todos estos contratos, dejaron a los estados, a los países con pérdidas millonarias, pero a esa empresa privada y a los politiqueros que negociaron con ellos en su momento, pues enriquecidos. Y acá el problema de no elegir servidores públicos. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos debe interesar a nosotros como ciudadanos, como personas que dan un voto y eligen a alguien allá en los puestos del Estado? Más allá de tener ideas, por ejemplo, liberales o conservadoras, más allá de eso, se debe tener en claro que a ese personaje que se le está dando el voto debe ser un servidor público, independientemente de su ideología. Es obvio que la sociedad necesita un equilibrio a nivel político para que haya representatividad de diversas ideas, de diversas ideologías. Entonces, no vamos a decir que debe eh, permanecer o sobreponerse una ideología sobre la otra. Si alguien tiene ideas liberales, pues vote por el personaje liberal. Si alguien tiene ideas conservadoras, pues vote por un personaje que lo represente en sus ideas conservadoras. Pero la condición es que más allá de esa ideología política sean servidores públicos. Alguien decía, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Lo importante es que estén al servicio de la gente. Si tú que llegaste por algún motivo a este video, ya tienes de ahora en adelante esa idea clara de que lo importante es elegir a un servidor público más allá de la ideología, ya se está haciendo bastante, ya harías bastante en tu deber democrático, tu deber social ante la sociedad. Al momento de elegir a alguien, ya vas a tener claro cuál va a ser el criterio que vas a utilizar para poder dar ese voto. Debemos corregir lo que se hace en la actualidad, es decir, elegir personas a veces sin ningún criterio, sin ningún motivo, y que lo único que quieren es llegar a enriquecerse con los dineros públicos. No es casualidad que se convirtió en cierta moda
que las personas cuando están en situación económica difícil, complicada, intenten incursionar en política, porque se convirtió acá en nuestros países latinoamericanos una costumbre de que la política es para llegar a hacer dinero fácil. Se ve la política más como un negocio, no como un servicio a la comunidad. Llegando a este punto, entonces ya podemos plantear una pregunta fundamental. ¿Acaso esto que estamos diciendo es una utopía o simplemente una idea que se va a quedar en la teoría? Yo diría que no. ¿Por qué razones decimos que no? Analicemos el siguiente ejemplo, la siguiente situación hipotética. ¿Qué pasaría en Latinoamérica si progresivamente la gente empieza a elegir servidores públicos en vez de politiqueros? Vamos a dar un ejemplo acá y vamos a imaginarnos lo siguiente. Vienen las próximas elecciones legislativas en cada uno de sus países, ¿sí? O sea, se va a elegir el Congreso de la República o la Asamblea, como lo llamen en su país. La gente logra elegir la mayoría de servidores públicos. Ya nos queda claro que si es de izquierda o derecha, eso no importa. Lo importante es que le va a servir a la gente y ahí está lo realmente esencial del asunto. Ellos son elegidos para que empiecen a realizar reformas, las reformas que tanto demanda cada uno de los países latinoamericanos actualmente. Reformas a la justicia, reformas a la salud, reformas a las pensiones, etc. Indudablemente que va a haber un debate ideológico cuando empiecen a analizar esos temas, esas reformas. Indudablemente va a haber discusión, pero como estamos partiendo de la hipótesis de que la mayoría que fueron elegidos son servidores públicos, de ahí se va a sacar o se va a direccionar algo que es necesario, y es que esas ideas, esas reformas van a beneficiar efectivamente al Estado, es decir, a la mayoría de las personas. Va a ir en concordancia del principio fundamental del servidor público, estar a favor del Estado y no de los particulares. Entonces, más allá del debate ideológico, lo que se va a concluir o al punto que se va a llegar necesariamente van a ser reformas políticas, leyes que están beneficiando al bien común. No va a pasar lo que estamos viendo actualmente en las diferentes realidades de los países, que se intentan hacer cambios, se intentan hacer reformas, pero siempre, hablando acá del tema legislativo, siempre las leyes van a tener sus defensores hacia lo particular, hacia los intereses particulares. Y el tema del particular, digamos que no suena peligroso, pero si ahondamos en el asunto, ¿quiénes son los particulares? Son las grandes empresas que quieren beneficios para ellos y no para la gente en general. En muchos casos hay delincuencia representada ya en el Congreso que, por ejemplo, no quieren propuestas que vayan hacia la pacificación de la sociedad, sino hacia al tema de las armas. Y tenemos muchísimos ejemplos acá de cómo la gente elige representantes que en realidad están representando es a los intereses mezquinos de ciertas partes de la sociedad que no quieren que el país progrese porque históricamente han sacado provecho de esa involución, de ese retraso en que nos tienen. Obviamente que va a haber resistencia, no estamos planteando esto desde la ingenuidad. Va a haber la resistencia porque ellos no van a entregar el poder, en este caso el poder legislativo, no se van a ir tan fácil. Pero si se logra que la mayoría sean funcionarios públicos, necesariamente en las votaciones las minorías de todos estos politiqueros que quedan serían derrotados en democracia, no a través de violencia ni nada como ha ocurrido en la historia, sino en democracia ya no podrían seguir legislando a beneficios propios
o a los intereses particulares y mezquinos de los conglomerados o los grupos que históricamente ellos han representado. Yo creo que ya es hora de pasar de esa y de esa idea, de esa posición de víctima que normalmente se ha tenido acá en Latinoamérica, porque muchas personas se han dedicado a decir, no, nosotros hemos sido víctimas históricamente de la corrupción de la politiquería en estos países y somos pobrecitos porque nos tocó vivir acá. Digamos que esa es la posición fácil y cómoda, limitarse a decir ellos son los de la culpa. Pero si somos conscientes, el otro 50% de la culpa la han tenido las personas que los eligen y los reeligen a través de las generaciones. Son igualmente culpables de la situación política latinoamericana. Y llegados a este punto, nos debemos plantear la pregunta entonces que enmarca todo lo que hemos venido diciendo. ¿Cómo hacemos para saber que el personaje al que le vamos a dar ese voto es un servidor público? Ya tenemos claro que no va a ser por autorrecomendación. Todos los políticos en campaña afirman lo mismo, que están a favor de la gente y que van a combatir la corrupción y que van a poner el país por encima de todo y que van a ser completamente buenos. Pero sabemos que es precisamente político en campaña. Entonces tenemos herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a eso. ¿Qué hay que hacer exactamente? Pues revisar la hoja de vida de ese personaje. Vamos a ir a fuentes como canales de periodismo independiente que investigan, que le llevan control a todos estos politiqueros o políticos. Tenemos el acceso a diferentes plataformas públicas, por ejemplo, de las entidades de control, Procuraduría, Contraloría. Todo eso hoy en día, gracias a la red, podemos tener acceso a eso. Incluso a un tema bien actual, la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer una consulta, una entre comillas investigación, poniendo el nombre del personaje este al que le queremos dar el voto, a ver qué nos arroja de sus actuaciones como personaje público, a ver si ha tenido investigaciones, si ha tenido sentencias, si ha estado involucrado por ahí en temas oscuros, extraños, temas de corrupción. Y eso nos va a ayudar a depurar el voto que vamos a dar para saber que se lo vamos a dar eficientemente y concretamente a un servidor público.